Hola Elena, Hola. espera un momento, aquí, ahora, ya, he puesto el no molestar para que De no me acuerdo, entre nada. sí, es verdad. ¿Qué tal Elena? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muy contenta Te veo, de tienes una estar cara aquí en tu súper canal. feliz. Qué He ilusión estado que me haga aquí esta buscando ilusión. cositas para enseñar. Llevo toda la tarde ahí buscando cositas para enseñar, a ver qué puedo mostrar y contenta, así, ilusionada, como una niña ahí. Ay, qué nerviosa. Pues buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchéis. Estamos en el canal de Mujer Jardín Floreciente, mi canal de mi comunidad, y esta es la segunda entrevista de esta nueva sección que he inaugurado hace 2 semanas de Háblame de ti, en el cual voy a ir invitando a mujeres, a todas aquellas mujeres que quieran hablar de ellas, de su medicina, de lo que son sus dones y de todo lo que les apasiona en su vida. Y hoy tengo a mi amiga del alma, a Elena. Ella es, ay, no me he puesto todo aquel resumen que tenía tuyo, pero no importa. Voy a hablar como persona, ella que se presente como profesional. Muy bien. Eh, Elena para mí es una inspiración. Nos conocimos hace unos años cuando yo había hecho mi curso de masaje infantil y ella ya daba su monográfico sobre cuentos sobre la piel a través del masaje Ujú. y evidentemente me enamoró. Y hace unos años yo la volví a contactar por preguntarle ciertas cosas y desde entonces hasta ahora, y desde entonces hasta ahora nos hemos convertido en compañeras de camino. Con ella he compartido también algunos directos hablando de su libro del punk rock y el yoga infantil. Hemos compartido también un directo en el cual Elena hizo un cuentito para los productos de NatNat y el hada recolectora de remedios. Así que Elena es una crack. Así que prefiero que te presentes tú, Elena, y digas exactamente a qué te dedicas, cuál es tu pasión y luego ya empezamos ahí calentando motores. Bien, en primer lugar, muchas gracias Natalia por invitarme a tu canal de Mujer Jardín Floreciente. Es un lujazo estar aquí y también un poco nerviosa porque, bueno, yo he hecho muchas cosas así en directo, pero como una entrevista que hable todo el rato de mí, bueno, es todo un reto, la verdad. Y bien, yo me resumiría como una enamorada de la magia, enamorada de los cuentos y del tacto del masaje infantil. Y también como con muchas ganas de acompañar a las familias con estas herramientas tan potentes, tan mágicas, y también, pues, bueno, luego ya lo hablaremos, desde el mundo adulto también vamos haciendo cosas, porque ya sabemos que los adultos tienen su niño o niña interior que también ha de ser pues invocada o jugada o ilusionada de nuevo para poder tener una vida llena de ilusión y llena de alegría que a veces nos cuesta conectar con ella. Y ahí Total, te dejo, Natalia. totalmente, la alegría. Pues para empezar me gustaría saber, Elena, ¿en qué momento consciente de tu vida te enamoraste de Ujú. esa magia o te enganchó tanto la magia para que realmente sea el eje de tu vida? Sí, bien, yo siempre he sentido que la magia está acompañándonos y sí que he de reconocer que tuve como una rotura en la adolescencia cuando lo pasé muy mal. Yo recuerdo una adolescencia cuando me dicen crisis de los 30, de los 40, ahora voy cerca de los 50. Digo, es que no, yo tuve una rotura fuerte en la adolescencia
Y fue por eso, porque me di cuenta que entonces ahí ya no entraba la magia, que había pasado. Y es cuando de mayor, dedicándome a lo que me dedico, he podido descubrir que no, que la magia siempre está, que las hadas siempre nos pueden acompañar si nosotros le damos ese paso, que la magia de la vida es un concepto muy amplio que cada persona puede vivirla desde una perspectiva. Puede ser que hay alguien que, es que esto de las hadas, pero es que la magia en la vida existe. Yo hablo de las hadas muchas veces y para los que, bueno, pues no creen en ellas, pues seguro que creen en la magia y es una forma simbólica de hablar que hay algo etérico, algo invisible, que aunque no veamos, de alguna manera nos quiere enamorar para que continuemos vibrando con la vida en su esencia. Y yo he traído aquí para llamar de forma simbólica mis chines, mis crótalos. Estos crótalos siempre los toco 3 veces. También para empezar esta entrevista, estos crótalos me han acompañado siempre. Llevo desde que empecé a contar cuentos de forma, entre comillas, luego ya hablaremos de eso, profesional, me han acompañado siempre en cada cuento que he explicado. Entonces, para mí es algo sagrado. Aquí ya se está moviendo toda esa magia para empezar algo que nos va a emocionar o transportar a ese mundo invisible que tampoco vemos y que tendríamos, en mi opinión, que sentir más. Ostras, pues cuánta magia tienen estos crótalos, ¿eh? Porque cuántas y cuántas y cuántas sesiones has hecho Muchas. Mágicas en tu vida. Muchas. O sea, ahí veo a Berta, que me dice la reina de las hadas. Bueno, Berta, gracias a Alegría Events, que está mi amigo de toda la vida, Pedro, que lleva una empresa de animación muy buena. Entonces nos contrató para que yo fuera el hada en su boda y mi amigo el loco sombrerero. Y bueno, fue una experiencia desde que empezamos a hablar de ello hasta cuando hicimos todo el performance, precioso. Y aquello que dices es que hay mucha gente adulta que está en ese mundo de hadas y que a veces por miedo o por, no sé, me dirán que estoy chiflada o me dirán, y con Berta es aquello de qué persona más bonita que pudo de alguna forma manifestar todo el amor que tiene hacia su pareja en una ceremonia tan preciosa que a todos nos invitaba a entrar en ese mundo invisible, muy bonito. Ahora me ha venido que tiene que ver con esa magia. Recuerdo que me comentaste cómo había ido toda la boda y la verdad es que, bueno, además tal como la explicabas era como que te trasladabas allá, ¿eh? Te trasladabas a momentos y era como, ¡ay, qué bonito!, ¿no? ¡Qué bonito! Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Y entonces, Elena, ¿tú exactamente desde cuándo cuentas cuentos? ¿Y con qué empezaste? ¿Siempre empezaste más con pequeños, con familias? ¿Y este recorrido que has tenido también hasta llegar a los adultos? Cuéntanos un poquito. Cuando me preguntan cuándo empecé a contar cuentos, yo siempre digo que no lo recuerdo. No lo recuerdo porque yo empecé ya desde muy, muy pequeña. A mí me encantaba imaginar historias. De hecho, cuando yo veía películas o series, me acuerdo que mis amigas ya me esperaban para que yo les contara cómo había ido esa serie. Me encantaba. A mí la palabra siempre me ha enamorado, siempre he querido, ¿no?, explicar. Entonces yo ya desde bien pequeñita empecé a contar cuentos y a imaginarme cuentos también, a escribir cuentos. Y luego empecé afortunadamente desde muy joven, desde los 15 años, a trabajar con niños, primero canguros, luego ya empecé en el tema de la educación, con lo cual los cuentos han sido un instrumento que siempre me ha acompañado
Y más adelante, como dijéramos, contratada como cuentacuentos, fue sobre era alrededor de, aún no habíamos empezado el milenio, el 2000. Me acuerdo que era 1998, que me contrataron para un centro comercial en Navidades para ser cuentacuentos y dije, ¿se puede contratar a alguien por ser cuentacuentos? ¿Cómo puede ser? Y ahí es donde me empecé a informar en la Asociación de Narradores en ANIN, a hacer formaciones, a decir, pues yo me puedo dedicar. Muchas personas, yo siempre digo que Elena Andrés es quien es, porque siempre he tenido, la magia me ha llevado a personas que me han abierto sus puertas, aunque no diré que no, que siempre ha sido sobre un gran esfuerzo de trabajo, de compromiso, pero siempre he tenido esas personas, ¿no? Bibliotecas que han confiado en mi trabajo. Y poco a poco hemos ido agrandando. Luego también me dediqué como dijéramos, de chiripa, en el mundo del teatro de adultos, porque hubo una baja de unos amigos que estaban haciendo una obra y por ahí también conocí a mi gran amiga Isabel Solá, de Espacio Isabel Solá, y ahí también empezamos a contar cuentos para adultos de forma simbólica, con el libro de Mujeres que corren con los lobos, que seguro que muchos y muchas conoceréis. Y ahí empecé también en el mundo adulto, de forma paralela. Familias, yo siempre digo que mi especialidad, yo siempre digo, más que niños o niñas, familias, porque para mí el cuento hace un vínculo, crea algo invisible que se convierte el vínculo en algo que une de una forma mágica y preciosa. Y por ello siempre hablo de familias. Yo cuando estoy explicando los cuentos siempre digo familias. Nunca digo niños, niñas o niñes. No, digo familias. Porque para mí ese niño o niña interior que lleva el adulto se puede manifestar cuando yo estoy explicando cuentos. Y si yo no me dirijo a los adultos, solo me dirijo a niños o niñas, no les doy esa mano que está diciendo, veniros también, abrir esa cajita mágica que hago, donde cogemos un polvito mágico y viajamos al mundo de los cuentos. Para mí es importante brindar, dar ese camino como que sí, podéis venir, claro que sí, estáis invitados, siempre la magia está a merced vuestra. Así que mi especialidad son las familias, pero sí que primero con Isabel, que formamos la mini compañía de los ojos del búho, que hemos hecho varias cosas para adultos a nivel de crecimiento personal, también de estos cuentos que lleguen al alma. Y luego también mediante el Spy Poetic, donde conocí a la famosa Carrie, y también a Josep, bueno, muchas personas ahí bonitas, que con proyectos como Gestaltarte, proyectos que me abrieron también esa posibilidad de yo misma crear cuentos para adultos y manifestarme en un público que también me siento cómoda, todo hay que decirlo, pero que también como he de confesar que siempre que estoy ante un público adulto, estoy contando al niño o niña interior o al alma de la persona, ¿no? Y por eso me es también fácil conectar. Así que mi recorrido, como resumiendo, es desde que era pequeña y me gustaba contar cuentos, pasando por este tema familiar de las familias y luego también de los adultos. Bueno, de los adultos doy fue de ello, porque la salida que hicimos a la naturaleza, ¿te acuerdas que la hicimos conjunta, la primera? Para salir a ver, sentir la naturaleza desde los ojos del niño y de la niña, fue realmente un retroceso. Íbamos todos con mucha vergüenza de la realidad y la verdad es que acabamos. Elena nos dio de tal manera y nos llevó tan realmente al alma.
que realmente nos convertimos en niños disfrutando de la naturaleza, mirándola como por primera vez, incluso haciendo como esas bromas como si fuéramos niños de verdad, ¿no? Cada uno sacó su niña enfadada, nos permitimos el transitar, todas las niñas y los niños acabamos bailando alrededor del árbol y haciendo la danza, así que doy fe de ello, de que realmente cuando la magia te posee, olvidas quién eres simplemente para ser. Y sobre todo si la persona sabe guiarlo, como tú en este caso, realmente consigues ir allá y recuperar esa magia que tenemos todos. Así que Elena en eso es una crack. Bueno, Dime, aquí, dime. si me permites interrumpirte un momento, en ese encuentro que hicimos, no me quitaré el acompañar, porque bueno, yo de la magia estoy muy acostumbrada, pero he de decir que todas las personas que vinieron fueron unas cracks. De hecho, yo, ya sabes, Natalia, que te confesé, que dije, madre mía, pero si aquello que íbamos, yo me acuerdo, ¿no? Que claro, yo estoy acostumbrada a hacer mucho el payaso, estoy acostumbrada a jugar, estoy acostumbrada a representar papeles, pero era hacer una excursión y en esa excursión yo decirles, ¿no? Mirad, allí me acuerdo, ¿no? Hay una torre y está el guardián del bosque, ¿lo veis? Y yo decía, bueno, en este punto, a ver cómo reaccionan. Y según cómo reaccionen, continuaré o tal vez lo haré de otra manera. Y es que, bueno, el guardián del bosque, sí, y mira, lleva el vestido. Oye, yo hay un momento que dije, qué guay. Y es que ya, yo te lo digo, dejé de ser acompañante y fui una niña más. Es que fue una velada ahí bailando todos alrededor del árbol, sin importarnos la gente que pasara. Tú, con aquello, el carrillón, en aquellos pasajes mágicos, que bueno, fue algo, yo creo que inolvidable. Fue aquello que dices, bueno, qué día para recordar. Sí, de verdad que tuvimos un grupo súper comprometido en meterse en el papel y más que meterse en el papel, en realmente traspasar el miedo y la vergüenza, porque muy poca gente se conocía, y decir, vengo a vivir esta experiencia y a ver lo que me depara, ¿no? La verdad es que sí, porque es verdad, cuando te encuentras con un grupo un poco más, que es como, hola, te mira con la cara como diciendo, ¿no? Sí, la verdad es que cuando es tan colaborador es muy guay, es muy guay. Y tú, Elena, sé que haces cuentos propios, sé que te gusta adaptar cuentos. Explícanos un poco cuál es tu dinámica a la hora de contar cuentos o cuando decides hacer algo con los cuentos. O qué es lo que más te gusta, si inventar tus propios cuentos, adaptarlos. Bien, a mí me gusta todo. Yo soy una persona que además me encanta mucho que me reten y retarme. Aquí Carrie, por ejemplo, del Spy Poetic, sabe que a veces me propone cosas y yo ahí que me meto, su hermano también, el actor Jordi, bueno, me reta y es que me encanta que me reten. Cuando yo tengo una sesión de cuentos, una cosa son las que yo creo, es decir, creo con una temática en concreto que yo quiero tratar, y otras que me pasa mucho cuando me hacen un encargo. A mí me han dicho, mira, queremos que cuentes cuentos de salud mental para estas edades. Y entonces es algo que también me encanta, es decir, todo el proceso, yo es que en cada paso disfruto. Lo vivo. Ir a la biblioteca para mí, ir a la biblioteca y estar mirando libros infantiles, es que para mí es un hobby. Entonces entro ahí en la biblioteca, empiezo a mirar y ahí sí que luego los adapto. Siempre decimos, ¿no?, en la Asociación de Narradores y Narradoras, que el trabajo del narrador es como el de un carpintero que tiene una tabla y aunque tengas tu cuento ya explicado porque está escrito, pues tú metes un poquito de cola por aquí, pones un clavito por allí, luego haces una decoración a tu manera y sale el cuento. La adaptación de un cuento es un trabajo precioso. Y yo sí que siempre intento, bueno, siempre, no intento, no, siempre, por respeto a quien lo ha creado, me gusta enseñarlo físicamente. Sí, para promover
pues bueno, ¿no? La importancia de los cuentos, pero también como para que esto no es algo creado por mí, es algo adaptado, y mirar el cuento, os lo podéis llevar a casa y llevaros ese trocito de magia para vosotros. Luego, hay temáticas que a mí me encantan, por ejemplo, yo soy muy animalista, cuando he hecho sesiones sobre el acompañar a los animales en vida, el tema del tacto, que luego hablaremos. Y entonces ya son sesiones que, claro, ya tengo esos cuentos. Sí que cuando creo mis propias sesiones de temas míos, a veces he inventado pequeños cuentos. Y de esas invenciones, a veces se han quedado ahí en esa sesión y a veces les he dado más vida. Y es cuando yo he decidido escribirlos en papel. Yo siempre digo, soy narradora, no soy escritora de cuentos. Sí que he escrito y escribo, pero yo prefiero es narradora vivencial, porque tras la vivencia de esa narración en mí, siempre primero en mí, y luego, que esto siempre con Isabel lo decimos, con Isabel Sola siempre, primero nos contamos el cuento a nosotras mismas y luego lo transmitimos. Pues cuando yo he contado y he visto cómo reacciona, cómo se vive, ahí lo he puesto en papel. Y aquí tengo algunos ejemplos que muchos ya conoceréis. Por ejemplo, el duendecillo del olivo, un cuentito que además intento que sean cuentos un poco rompedores con lo que se conoce más. Aquí, bueno, fue con dibujos de un niño, bueno, basta decir que fue de mi hijo, que hacía unos dibujitos y que los niños y las niñas podían pintar alrededor. Y aquí era un cuento que Sergio, que es un crack también de manualidades, me hizo un arbolito y entonces yo contaba el cuento del duendecillo del olivo y los niños y niñas me ayudaban a coger las olivas. Este fue uno. Luego, era, bueno, Sergio, que también, bueno, es que también hace muchas manualidades, me encantó. Luego hubo el de la jirafita, sí, en este nos conocimos nosotras. Sí, fue por Amy, por asociación. Este me lo sé de pe a pa. De pe a pa. Este fue por la EMI, la Asociación Española de Masaje Infantil, que gracias a una de las presidentas, a Marianne, yo me acuerdo que me propuso, yo me lo había inventado para una sesión de taller familiar que hacíamos en La Violeta, un gran centro que hay. La Violeta me abrió, Rosa María, las puertas. Yo crecí en La Violeta, soy hija de La Violeta. Y ahí María me dijo, ¿por qué no lo escribes? Y entonces mi gran amiga Sun Cuestas, que luego también colaboró con otro cuentito que luego hablo, hicimos este cuento para promocionar los beneficios del masaje. Luego con Asun hice, que este solo está de forma virtual, lo cedí a la Asociación Infocircos, de por qué los animales no han de trabajar en los circos, y es el cuento del payaso Spaghetti. Ahora, bueno, yo creo que de este cuento pronto veréis más cositas, ¿no? Que estamos ahí también viendo a ver cómo se podría poner en teatro, gracias a Jordi del Spy Poetic, hablaremos más. Sí, es porque es un cuentito que cuando se habla de circo siempre se habla, ¿no? Los niños, leones, tigres, no. Sí. Y este me surgió por un trabajo de monitora que a mí me dijeron que el centro de interés era el circo y entonces yo dije, uy, el circo. Y me dijeron, sí, los domadores. Dije, uy, no, los domadores no, porque en sí además hay una ley, ¿no? Que ya prohíbe el espectáculo de animales, que Cataluña ha sido bastante pionera. Y ahí me surgió el cuento que luego puse en papel. Luego también está el A Flor de Pell, que aquí es un cuento para escuchar, también de unos animalitos que descubren el placer de darse masajes. Aquí le tengo que dar las gracias a Julia Prunés, que hizo todo las cancioncillas
de A Flor de Pell, y yo solo colaboro en ese cuentito, y que fue una experiencia única, porque trabajar con Julia Prunés es trabajar desde el amor, desde la paciencia. La grabación, yo no me había metido nunca en un estudio de grabación, y con ella hemos grabado cuentos. Bueno, es tan amoroso empezar este duro camino de la grabación con alguien como ella, que, bueno, a mí me sedujo. Y luego está el que tú decías, los superpoderes del punk rock. Rock es brutal, es rompedor. En esta faceta, que mucha gente me dice que soy muy polifacética, que voy desde la parte más de masaje, de relax, hacia esta parte, yo al punk rock le tengo que agradecer esa adolescencia que no la viví muy fácil y que de alguna forma me empoderó. Yo me empoderé gracias al punk rock, gracias a que tuve un hermano que ponía punk rock siempre. Mi casa era no pequeña, lo anterior, súper pequeña, y todos escuchábamos punk rock. Y gracias a eso empecé a moverme en ese mundo hasta ahora. Y bueno, ahí me di cuenta que trabajar con esta música a los más pequeños iba muy bien, y quise un poco quitar la parte tóxica que tiene y decir, no, es que el punk rock no es tóxico, el punk rock es un estilo de música, una actitud también de vida, que, bueno, hay gente que, bueno, pues la ha llevado por unos derroteros que nunca han sido los míos. Y ahí empezamos con la sesión de punk rock con Siscu, mi compañero, que tiene un gran recorrido de grupos, de proyectos, de punk rock, ¿no? También. Y ahí surgió la idea de hacer este cuento con los grandes dibujos de Tonino, de Pagés en las redes, un ilustrador que lleva toda la vida ilustrando punk rock, y aquí pues le reté punk rock para muy pequeños a partir de 2 años. Y entonces, claro, su registro era muy de cómic, pero la verdad que tuvo un curro bestial en hacer todos estos dibujillos. Y ya por último, y aprovechando que estamos en el fin de semana de la castañada, que también aquí muy de alma animalista, de cómo la castañera conoció al marrameu, cómo, hago un spoiler rápidamente, lo adoptó de un refugio. Y aquí he preparado, a mi ladito tengo, la castañera. La castañera me la hizo una gran amiga, Jessica, que precisamente ahora está viviendo en Pamplona, y que después de esta entrevista voy a quedar con ella, y me hace mucha ilusión. Además, me hizo una titella, y no era castañera, no llevaba ni el pañuelo, ni las gafas, llevaba, pues como veis, pelo largo, y me dijo, de esta sacarás partido. Y primero fue Janis Joplin, cuando tuve que hacer una sesión sobre el mundo de las mujeres en oficios, que las mujeres no están muy vistas, y quise visibilizar las rockeras, que hay muchas. Y luego ya se quedó con la castañera, pero todo el montaje fue de Jessica. Y luego Lola Pinazo, que es una artistaza, le hice el encargo de hacer el famoso marrameu. Y con la castañera y el marrameu, en la escuela que yo trabajo, bueno, estos días lo hemos pasado en grande. Y luego Lola también hizo la versión mini de Titellas de Vic, para que también los niños y las niñas lo pueden comprar y llevárselo a su casa y contar el cuento a su manera. Y aquí me encantó hacer el cuento con fotos, en vez de dibujos, con fotos. Con lo cual, si ven el cuento narrado, luego sí que de alguna forma dicen, ¡uy! Me llevo un trocito de la castañera y del marrameu. Sí. Y es todo con fotos, hasta de mi gran árbol mágico del Montseny, que es un castaño
viejo sabio, que luego ya sé que me harás muchas preguntas de la naturaleza y que a nivel, no me lo puedo traer, el castaño, lo tengo representado con este arbolito, que Wow. las familias, los niños y las niñas se quedan, ¡hala! Si tiene ojos y boca. Digo, claro, como todo. Y ahí dejo todas estas creaciones. Pues a mí una de las cosas que más me gustan de Elena, de todas las que me gustan, es, Elena, cómo te metes en todos los temas, cómo los profundizas y siempre me das otro feedback, ¿no? De cualquier tema. Por ejemplo, el tema del punk rock, ¿no? Yo sinceramente no conocía la música punk rock, pero es como hay algo ahí en el ambiente que automáticamente te hace rechazarla sin saber qué es. Y cuando Elena me empezó a comentar que estaba creando este cuento del punk rock y tal para niños, de golpe fue como, hola, ¿esta música para los niños? Y entonces me hizo, bueno, no es que me hicieron, me estuvo explicando qué era el punk rock, los mensajes del punk rock, cuál era el significado del punk rock en esa época de las personas, los jóvenes, y la verdad es que de golpe y porrazo pensé, ah, fíjate, toda la vida al final tiene una profundidad exquisita y solo hay que conocerla, ¿no? Así que a mí Elena me ayuda a acercarme a temas que yo no transito y además como a reconciliarme con ellos, bueno, no porque esté enfadada con ellos, no, simplemente quizás a tener una visión real de lo que puede llegar a ser. Y con respecto a esto, a mí me gustaría, Elena, que nos comentaras algo que me comentaste de que sí que querías hablar del tema de los masajes infantiles, porque es curioso porque a veces depende de lo que hagas, la gente se piensa que tienes hijos o que eres madre y que por eso tienes como ese permiso, esa experiencia para transitar ese espacio, ¿no? Que luego yo muchas veces pregunto, hola, ¿y esto? Digo, si hay un montón de profesores que no tienen hijos, entonces no deberían de ser profesores, ¿no? Volvemos a lo mismo. Pero sí que hay algo que me gustaría que nos explicaras, aquello que muchas veces tú me has comentado, con referente al tacto, ¿no? Porque al final fue mi recorrido con el masaje. Yo me apunté a hacer masaje infantil por otra cuestión, pero al final fue mi recorrido y es esta parte que tú reivindicas para todas aquellas personas que enseñan masaje infantil a las familias sin haber tenido una experiencia de piel, ¿no? Con un bebé porque no han tenido hijos. Cuéntame, háblame de esto, que a mí me gusta mucho cuando tú lo explicas y desde ese punto tan bonito de reflexión. A ver, yo siento que no, para transitar las cosas hay que vivirlas, porque si no, las personas que nos dedicamos a acompañar procesos de vida, sea de niños, de niñas, de adultos, no tendríamos tanta vida como para vivirlo todo. No es necesario. Yo hay una gran palabra que me encanta, que es la empatía. Muchas veces, y aquí lo digo, que nadie me malinterprete, desde mi más humilde humildad, si alguien dice, no, no es así, lo respeto perfectamente, es que muchas veces para transitar con esa magia de la empatía nos podemos sentir perfectamente como la otra persona y alguien me dirá, uy, qué prepotente, ¿no? Esto no es así, porque primero si lo vives y tanto que sí, para vivirlo, para de alguna forma tener, pues sí, si lo vives mejor, pero ahí lo que decía al principio, que no tenemos tanta vida para vivirlo todo y que simplemente con el hecho de darnos, de ese honrar lo que estamos haciendo, de esas ganas, de esa ilusión de acompañar un proceso determinado y esa empatía que pasa por el respeto, que pasa con el que, sobre todo, ¿no? Que hay mucha gente cuando no tiene hijos, esa madre, si yo tuviera un hijo, y luego tienen y dices, uy, ¿cómo me tendría que haber callado, no? Esa empatía que nos cuesta tanto y que yo creo que tendría que ser algo que potenciáramos desde muy, muy pequeños cuando podemos, ¿eh? No por nuestra etapa evolutiva, la empatía no empieza desde el cero, pero sí
que la pudiéramos potenciar. Y entonces en el masaje infantil es lo mismo. Si yo no he tenido hijos, pero tengo esa capacidad de ver en el tacto una forma maravillosa de vincularse. Tengo esas ganas de aprender, tengo esas ganas de aprender de las familias, porque cuando alguien acompaña, por eso yo nunca digo enseñar o educador, que educo, enseño, no. Yo siempre digo que acompaño. Esto en la escuela que yo trabajo siempre lo decimos, porque cuando acompañamos no somos un bastón de nadie, simplemente estamos a su lado y es algo recíproco, que yo aprendo y también la persona, es mutuo. Y ahí nos ponemos de igual a igual con esa humildad. Y por ello, cuando yo he estado muchos años haciendo masaje infantil antes de tener mi hijo, muchísimos años, y mucha gente decía, ay, ¿cómo te empezaste a hacer masaje infantil? Es que no hace falta. Y hay muchas educadoras y que lo hacen maravillosamente bien, porque el tacto, además el tacto, que aquí Natalia hizo en su entrevista del viernes pasado, que os la recomiendo si no la habéis escuchado, dijo cosas del tacto que son de alma. La parte de táctil es el alma, y entonces todas las personas tenemos esa esencia, esa alma, ese interior, que es que el tacto entra ahí de lleno de forma amorosa, con lo cual no hace falta, tenemos nuestro niño o niña interior para dar ese tacto, ese amor, y no hace falta por eso tener hijos para hacer. Es que yo me acuerdo cuando estuve dentro de mis estudios de trabajo social, que estuve haciendo prácticas con personas con problemas de toxicomanías. A ver, yo no lo tendría que haber vivido para poder acompañar esos procesos. No podría haber sido una persona con problemas de toxicomanías para luego ayudar. Que sí, que hay una fórmula, ¿no? Pero que no es necesario. Simplemente es, y sobre todo esto, hablar de persona a persona, no de persona, de educadora a toxicómano, no, de persona a persona, con nuestras luces y nuestras sombras. No sé si he respondido un poco. Sí, a mí una de las cosas que me ha enseñado el masaje en general, porque antes de masaje infantil vengo del masaje, y luego en mi trayectoria, pues eso, ¿no? Enseñando a los papás a hacer el masaje a sus bebés, que es más que una técnica. En las clases de masaje infantil haces muchas cosas más que solamente masaje. Fue sobre todo el poderles transmitir y que pudieran sentir la magia otra vez y la potencia del lenguaje no verbal y del tacto, de todo lo que comunicas y aprendes de tu bebé cuando lo masajeas. Para mí fue de las cosas que más me enseñó y me sigue enseñando el masaje infantil, ¿no? El poder tener otras herramientas para vincularte y comunicarte desde otro lugar. Eso es pura magia. Eso es pura magia. Sí. Como tú dices, no tienes que tener hijos porque es de alma a alma, es de ser a ser. Y ahí, y es, bueno, para mí es lo que más me apasiona de los cursos de masaje infantil. Cuando ves esa conexión, ese que ya no puedes apartar los ojos de tu bebé, porque ya empieza ahí ese vínculo, ese lenguaje, esa danza entre dos almas, que es para mí el masaje, y ahí ya, se producen chispas, ¿no? Es maravilloso, es lo que a mí, el aprendizaje que me trajo. Elena, háblanos de tu proyecto, precisamente de cómo surgen los cuentos sobre la piel, de cómo surgió también la jirafita masajita, que está encadenada con toda esta etapa y proyecto tuyo. Bien, los cuentos sobre la piel fue una forma de unir los dos mundos, el masaje infantil y los cuentos. Yo me acuerdo que fue mi madre que lo vio en un diario, que empezaba un proyecto que se llamaba Nascuts par llegir, Nacidos para leer, que hablaba del vínculo con el cuento y que habían todo tipo de actividades. Con lo cual yo dije, bueno, pues ahí se creó los cuentos sobre la piel. Y fui muy afortunada
a que el proyecto tenía una filosofía muy de cuidar, muy del vínculo, no da tanto de vamos a hacer pequeños lectores, no, sino vamos a vincular, vamos a amar y la lectura ya vendrá de por sí sola. Y ahí tuve la suerte que en Escuts per llegir me cogieron como el cuento sobre la piel para promocionarlo por toda Cataluña. Y entonces a partir de ahí la sesión única la fui haciendo más sesiones y entonces hice una de cuentos para que cuentas para relaxar, cuentas para estimar, cuentos para relajar, cuentos para querer, otro que era masaje que no estaba muy conocido, pero con mucho movimiento, ¿no? Que el mundo del tacto también es sudar, hacernos cosquillas, movernos. Y luego ya versiones hasta más cortas, porque en bibliotecas, ahora por ejemplo, estoy en primeras pasas, que las sesiones han de ser un poquito más cortas. Y ahí es cuando empecé con los cuentos sobre la piel y cuando ideé de la jirafita masajita, para que cada animal habla de un beneficio del masaje infantil y cómo una forma muy sencilla para que las educadoras y también las familias, claro, las educadoras de masaje infantil y las familias tuvieran un cuentito juego para, sobre todo, para cuando ya no están tan quietos, para que les hagas el masaje, que se pueda jugar mediante una narración. Y es ahí un poco donde surgió toda esta idea. Buah, qué bonito. Qué bonito, es que me encanta porque además es una manera de poderlo llevar a muchas familias, porque a veces son muy importantes los lugares donde una, en este caso tú, va a llevar la propuesta, ¿no? Porque hay gente que depende de dónde lo promuevas o lo propongas, no iría a esos lugares. Entonces, llevarlo a esos lugares donde suele ir todo el mundo, ¿no? Pues o los centros cívicos, o las bibliotecas, o las fiestas de los barrios o de los pueblos, ¿no? Me parece maravilloso porque es una manera de acercar algo desconocido o algo diferente a algo que forma parte de nuestra vida y sobre todo del mundo infantil, que son los cuentos, ¿no? Cuántas maneras diferentes de contar los cuentos y con cuántos elementos diferentes de apoyar, ¿no? Y de complementar los cuentos. A mí me maravilla, ¿no? ¿Y cuáles son los proyectos que tienes, Elena, futuros? Los proyectos, ¿verdad? ¿Me preguntabas? Sí. ¿Cuáles son tus proyectos ahora, futuros o presentes, próximos? Bueno, un poquito, de hecho, todos los proyectos que he ido comentando, yo siempre los voy alimentando. Hay algunos que cobran importancia, por ejemplo, ahora he estado muy en la castañera y el marrameu, luego con el punk rock también iremos haciendo cositas. Tuvimos suerte que ahora en octubre salimos en una revista de referencia, Ruta 66, una revista de rock, que hicieron una pequeña mención. O sea, aparte de ir alimentando, es como las amistades, de irlas alimentando, nuevos proyectos. Bueno, está por ahí un cuentito que estoy ideando de una petición de un barrio para Navidad, está una pequeña obra de teatro, está un proyecto que hace poquito me comentaron de llevar un grupo de lectura de cuentitos de familias, están ahí nuevos proyectos, sí, para este próximo año, que estamos aún a ver cómo se va tejiendo todo. Y luego también con Isabel, con Los Ojos del Búho, también queremos de nuevo promocionar más cositas y lo que vaya surgiendo. Yo siempre tengo como proyectos también en la escuela que trabajo, siempre estoy, ¿no? Pues cuando hemos hecho talleres de rock, hemos hecho pues cositas de hadas, de magia, que son proyectos. Para mí la palabra proyecto forma tanto parte de mi día a día, que es como, ay, mira, se me ocurre esto, ay, venga, vamos a darle forma, ¿no? Es como una forma de vibrar día a día con tu trabajo y yo tengo la fortuna de tener para mí
las mejores personas con las que trabajo, que es el público infantil, que, bueno, a mí me dan mucha vida, ¿no? Hay personas que dicen tantos años trabajando con niños, no te quemas. Y yo no, yo siempre digo, no, a mí me avivan, no me queman como el fuego, a mí me avivan y me hacen vibrar. Y por eso voy teniendo diferentes proyectos ahí poco a poco para ir tejiendo. Wow, qué bonito. Elena, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes? ¿Cómo te mueves tú en las redes? ¿Dónde estás exactamente? ¿En cuántos medios estás? Porque además tienes un canal en YouTube. Cuéntanos. Sí, en las redes me podéis encontrar en Elena Andrés Blogspot, en Instagram, Elena Andrés en YouTube, que es mi canal. Por Facebook, más que como está unido a Instagram, también me encontráis por Elena Andrés. Y también tengo mi propio blog, que ahí es un blog que dijéramos lo creé como una web que solo está, dijéramos, activo lo que es la agenda. Lo otro simplemente es pestañitas para ir explicando todas las actividades. La agenda cada trimestre la cambio y donde hay más movimiento de las cosas que voy haciendo, percepciones de cosas, es en el Instagram. Ahí pues hoy he ido aquí, hoy he ido allí y voy publicando sin... es algo que, bueno, cuando surge, tampoco lo tengo como tengo que hacer tantas publicaciones, pero sí que, así como el blog, tendréis la agenda trimestral y luego en Instagram un poco el movimiento del día a día. Vale. Y ahora, Elena, con los minutos que nos quedan unos 10 minutitos, a mí me gustaría que me hablaras un poco más de ti como mujer y como persona. Elena es una de las mujeres que forma parte de la comunidad de Mujer Jardín Floreciente. Ella ha estado transitando diferentes espacios conmigo y con los grupos de mujeres y apoyando muchos de ellos y también colaborando en algunos de ellos, en los mixtos de la naturaleza también. Y me gustaría un poco, Elena, que tú que tienes una trayectoria muy larga en círculos de mujeres, haciendo también muchos grupos con mujeres, aparte de las familias, a mí me gustaría que le hablaras a todas nuestras espectadoras y espectadores, ¿vale?, que nos escuchen, por qué es tan importante para las mujeres, las comunidades de mujeres, los círculos y el reunirnos y encontrarnos para hablar desde el corazón, desde tu punto de vista. Bien, para mí es como, yo siempre lo he vivido como una vuelta a casa. Para mí es una vuelta a nuestra esencia, a nuestra alma. Llevamos unos ritmos trepitantes de vida, todos muy estresados, nos encanta hacer muchas cosas, pero además tenemos trabajos, tenemos familia, tenemos un montón de cosas y esos espacios yo siempre los vivo como un refugio como cuando uno medita o cuando uno está hacia adentro y dices, bien, estoy centrada, estoy en equilibrio. Pues de alguna forma es eso llevado a compartir en ese círculo que nos está hablando, nos está haciendo de espejo, porque muchas veces lo que nos pasa dentro no lo podemos gestionar solas y basta con que otra mujer se ponga y te haga de espejo, como que esa alma comunica contigo y puedes sanar, puedes honrar, que esta palabra yo me la copio mucho siempre de Natalia, y puedes transitar. Es decir, muchas veces nos ponemos, yo por qué soy así, por qué me he dejado hacer esto, por qué, y volvemos otra vez a machacarnos. Y es como, me honro, no, lo he hecho lo mejor que he podido y ahora voy a transitarlo. Pero es que gracias a eso soy quien soy. Y esto yo, Natalia, siempre es algo que le agradezco mucho porque ella siempre habla de honrar hasta nuestro linaje, ¿no? Porque muchas cosas nos vienen de nuestros antepasados, nuestros ancestros. Ahora es la noche de difuntos, ella hace unos trabajos preciosos porque es esta forma de honrar y de decir,
yo soy gracias a vosotros lo que soy y ahora necesito ser yo misma. Os honro, os doy las gracias, me libero de algunas cosas que a mí me anclan y me encadenan a cosas que ya no quiero, no necesito y voy para adelante. Es decir, es la palabra que dice Natalia, para mí es transitar. Y esto, sin los grupos de mujeres, yo, bueno, soy una enamorada de estos grupos, eso sí, siempre con una facilitadora o un acompañante con experiencia para unir. Claro, Natalia también, un día hablando de este tema, ya también empezó desde hace muchos años con los primeros círculos de mujeres de Barcelona. Entonces, su trayectoria interna, ya como profesional y también como persona, que siempre se está ella misma transitando, mirando, eso también te da la seguridad y la frescura de que no es alguien que te va como a marcar el camino, sino te va a enseñar cosas y el camino, eso sí, me encanta porque siempre ella te dice que la responsabilidad acaba siendo de una misma, no de la facilitadora. Es decir, te enseña y tú ahí coges o no coges. Y eso es lo que a mí me ha unido tanto a los grupos de mujeres. Y luego, en plena pandemia, yo estuve en las sesiones que hacía online y para mí fue, bueno, claro, es que era un momento muy, muy, muy complicado porque yo estoy acostumbrada al tacto, a estar y eso fue como muerte. Y era como, bueno, lo vamos a hacer de forma diferente, pero vamos a continuar. Y cómo nos podíamos unir desde lo invisible, que muchas veces es ese hilo invisible que nos une y ese hilo que aunque fuera en una pantalla lo podemos recuperar. Por eso que yo siempre digo gracias, Mujer Jardín Floreciente, por en esta etapa que yo ahora voy a transitar y estoy transitando, que es el climaterio, la premenopausia, me ayuda en este proceso. Sí, dentro de un mes tenemos con ella y con 2 compañeras más. Me han coronado con el honor y el privilegio de hacerles un rito de paso al climaterio, a la menopausia. Para mí es, bueno, un regalazo la propuesta. Yo hace unas semanas también hice el mío y la verdad es que cuando Elena me lo propuso fue como, ¡ay, muchas gracias!, ¿no? Porque además que hace 2 semanas que yo hice el mío con Montse Guardiola de Chi de Yuna, para mí ha sido muy bonito porque ha sido el primer rito de paso que yo he tenido en mi vida de manera consciente y acompañada de otras mujeres a lo mismo y con una mujer medicina, ¿no? Y era como, ostras, qué bien, por fin he vivido en mi vida un rito consciente, ¿no? Por eso tan importante, ¿no? Que las adolescentes puedan vivir su rito de la menstruación y tantas etapas, volver a recuperar todas estas etapas de transición para hombres y mujeres, porque al final, aunque no lo parezca, pero simbólicamente y celularmente es lo que nos ancla a la vida, a los ciclos y al ser de luz y al alma que somos más allá del cuerpo físico. Yo cada vez lo siento más así, con toda esta trayectoria que estoy haciendo en estos años, desde que empecé con la menstruación a trabajarlo, con toda la naturaleza, volviendo a sus ciclos externos, internos, ¿no?, de observación. Al final es la magia de la vida, es el misterio, una no sabe el qué. Ese es el misterio de la vida, pero conectarte con la vida, con lo que somos, ¿no?, con lo que somos nuestros huesos, que son agua, tierra, fuego y aire, al final es lo que nos conecta realmente con la vida y con lo que somos, ¿no? ¿Y qué les dirías, Elena, a las mujeres que están así, también a veces de edades ya más maduras, que están así como vergonzosas, como que quisieran venir a un círculo o alguna propuesta de danza útera o de las mujeres, que son propuestas igualmente en círculo, pero que no se acaban de atrever por la edad, porque les da vergüenza, porque vienen solas, no sé, algo así que tú les pudieras decir como, tranquilas, no pasa nada? Sí, yo entiendo que muchas veces da como vergüenza o no sabes, pero son sitios tan acogedores que en el minuto cero ya estás dentro. Y
como todo es llevado hacia mucho el respeto, hacia mucho el cuidado, hacia mucho el ver ese alma, el cuidar ese alma, yo les diría, no pasa nada, respirar esa vergüenza, esos nervios, porque en el momento que atraveséis el umbral, ya todo eso habrá dicho, ha valido la pena. Así que yo les diría que venga, que se animaran, que luego, entre comillas, se van a enganchar, que van a ver una bonita forma de también de vivir, porque nuestra realidad, ¿no? No siempre es una, hay muchas realidades y unas veces es bueno vivir en una realidad más interna, más conectada con esa naturaleza, con esa esencia de vida. Hay una frase que a mí me encanta que dice, la vida es aquello que pasa cuando uno está ocupado, ¿no? Pues ahí, con esa vida, cuando ya no estamos tan ocupados y podemos sentir. Y ahí, pues sentir lo que sea, porque también hay sentimientos que, bueno, nos puede ayudar el grupo y el círculo a transitar. Sí, la verdad es que es pura magia porque primero te das cuenta de que a casi todas las mujeres nos pasa lo mismo. Pasamos por lo mismo, nos frustramos por lo mismo, nos sentimos igual por la mayoría, por lo mismo y es como, no me pasa solo a mí. Y ahí ya una ligera, ¿no? Y luego te das cuenta pues que las experiencias y el proceso de cada una van complementando el tuyo y te van dando herramientas y anclajes para transitar el tuyo, ¿no? O sea que es muy bonito. Y para finalizar, Elena, ¿qué le dirías a nuestras adolescentes? Que es la edad esta tan crítica en la que, claro, nosotras desde una madurez, como nuestras madres en su momento, ¿no? Dices, ostras, qué bonito sería que fueran a los círculos y tal, pero algunas se lo comentas y te miran como diciendo, perdona, ¿un círculo de mujeres? Porque evidentemente hay muchas que todavía están por otras historias. Pero piensas, jolín, qué maravilla sería que las adolescentes empezaran a hacer círculos, incluso círculos mixtos con mujeres más mayores, ¿no? Para ahí nutrirnos de las medicinas de todas, ¿no? ¿Qué les dirías, Elena? A ver, el tema de la adolescencia, ¿no? A nivel vital, ya sabemos que están más en lo social que hacia adentro. Entonces les importa lo que hagan las demás. Y las demás serán las que unas a otras se van a marcar. Yo sí que siento y lanzo ahí como una esperanza, que a veces decimos, es que las adolescentes todas hablan de lo mismo, pero ellas mismas se generan esos círculos que a veces no son los que veemos como adecuados, pero yo también me comunico con mi adolescente interna y digo, bueno, es que igual en esa época tampoco estaba yo en lo bonito o en lo adecuado, pero yo más le diría a las familias, si todo eso, yo siempre digo, si todo eso se ha sembrado desde que ese niño o niña estaba gestándose, luego en la adolescencia pasaremos el decir, no ha servido para nada, pero ¿por qué me hace esto? ¿Pero por qué me dice esto? Paciencia, porque luego diremos, vale. Eso pasa como cuando en todo el tema de crianza decimos, uy, tanto brazo, lo vas a malcriar, luego ya verás. Y dices, es que es muy pesada la crianza, es que, ¿cuánto cuesta? Pero esto me dará frutos. Y luego ves, cuando se hacen grandes, que dices, pues sí, ha dado frutos, ha costado, pero ha dado frutos. Y ahí, la adolescencia, yo que estoy de madre de un adolescente, cada noche, yo desde mi humildad digo, Elena, tranquila, esto dará sus frutos, es bueno dar sus frutos, esto irá, tranquila. Entonces, a las niñas les diría, más a las familias, intentar buscar esos momentos o también intentar buscar esos momentos de familia, que hayan varios adolescentes y que salgan algún tema que ellos puedan conectarse, pero también tolerar la frustración si dicen, no me rayes, quiero el móvil, que están en ese momento, que es ese momento íntimo, que no pasa nada, no nos vamos a frustrar, vamos a ir hacia adelante. Y ahí me pongo yo como la principal de... Esta es una de las cosas que me gusta mucho, cosas que me gusta mucho de Elena, porque la verdad es que sabe aligerar muchas cosas. Es como, es verdad, claro, también es un momento íntimo.
Bueno, Elena, pues vamos a finalizar porque nos queda, un minuto. Gracias por haber estado en este espacio. Gracias por estar en Mujer Jardín Floreciente y nutrirla junto a todas las mujeres que estamos en parte de esta comunidad. Gracias por tu medicina y por tu sabiduría. Y seguimos caminando juntas. Nosotras nos vemos en el rito de paso. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Y a todos. Castañaba. Yo también, Igualmente. amor. Adiós. Adiós, adiós.